El domingo pasado tuvimos elecciones presidenciales en Colombia, la primera vuelta, una elección por todas las implicaciones que tiene, demasiado importante para Venezuela, y por eso hemos querido dedicarle un episodio del podcast a esa elección. Tenemos una vinculación con Colombia demasiado grande, no solamente una vinculación comercial, una frontera muy activa, además tenemos una historia compartida, un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma religión, una misma historia. Somos básicamente una misma nación con dos repúblicas separadas, pero la importancia de Colombia y el impacto que tiene esta elección sobre Venezuela es muy grande. No hubo sorpresas con la persona que ganó las elecciones. Todo el mundo sabía, de alguna manera, eso lo vienen diciendo las encuestas desde antes de que arrancara la campaña, que Petro iba a ganar la primera vuelta, pero que no iba a tener los votos suficientes para hacerse elegir en esa primera vuelta, no iba a lograr más del 50% que se requiere para que pueda ser elegido en la primera vuelta presidente. Donde sí hubo una sorpresa muy grande fue en el segundo lugar. El candidato que se suponía que iba a ocupar el segundo lugar en esta elección era Federico Gutiérrez, que tenía el apoyo de todo el establecimiento político de Colombia. Tenía el apoyo, para empezar, del Partido Liberal y el Partido Conservador, dos partidos que tienen 200 años hegemonizando el poder en Colombia, casi de manera absoluta. Tuvo el apoyo del presidente Álvaro Uribe, que es la figura política que ha puesto a los presidentes en Colombia en los últimos 20 años. Primero fue el presidente reelecto, después apoyó a Santos y llegó a la presidencia con el apoyo de Uribe, y después Duque también llegó a la presidencia apoyado por Álvaro Uribe, de manera que el líder político más importante de los últimos 20 años. Pero además tuvo el apoyo de expresidentes que era imposible pensar que podían estar aliados en una candidatura presidencial: Andrés Pastrana, presidente del Partido Conservador, y César Gaviria, que también fue presidente de Colombia por el Partido Liberal. De manera que Fico Gutiérrez tuvo el apoyo de todo el liderazgo político que ha predominado en los últimos años en Colombia. Y a pesar de todo ese apoyo, no pudo llegar de segundo para competir en la segunda vuelta, quedó tercero con una votación muy baja. Eso muestra claramente el hartazgo, el cansancio de la población colombiana con su liderazgo político. Pasa de alguna manera lo mismo que está pasando en Venezuela. Es un fenómeno que acompaña a América Latina y al mundo en este momento. En Venezuela con mucha fuerza, y en Colombia a la luz de los resultados también. Surge como el ave fénix un candidato sin partido, sin discurso, sin propuesta, un candidato populista que ha hecho del tema de la corrupción su única bandera, un candidato que no tiene estructuras políticas. En marzo de este año, que hubo las elecciones parlamentarias, él ni siquiera presentó candidatos a diputados y a senadores. Este es un candidato que va a competir por la presidencia de Colombia y puede ser elegido presidente, y no va a tener un solo parlamentario en el Congreso que lo respalda como movimiento político. Yo he venido siguiendo con mucha preocupación toda esta campaña electoral en Colombia, he visto todos los debates, programas de televisión, y siento una preocupación muy grande por el futuro de la democracia colombiana. A la democracia no la amenaza la izquierda o la derecha. Es decir, la gente que está en la izquierda dicen esos fascistas de la derecha que quieren acabar con la democracia, y los que están en la derecha sienten que es la izquierda chavista, castrista, los que amenazan la democracia. Y la verdad es que la democracia está amenazada por los populistas, por los líderes que se sienten mesiánicos, que están por encima de la ley, por encima del Estado de Derecho, que no respetan las instituciones, y por líderes que quieren el poder absoluto y a perpetuidad. En muchas ocasiones esos líderes abrazan las teorías marxistas y tienen un discurso socialista, porque ese discurso les permite darle una justificación a las expropiaciones, a la destrucción del aparato productivo, de la empresa privada, de la iniciativa privada. Pero el objetivo final de estos líderes, que lo que quieren es el poder absoluto y perpetuarse en el poder, es destruir a la sociedad para dominarla. Y nada mejor para debilitar una sociedad que acabar con el sector productivo, que es el que genera empleo y el que genera independencia frente al Estado. Ahí hay una amenaza. Buena parte de los populistas que quieren el poder absoluto a perpetuidad abrazan las ideas de izquierda y abrazan el socialismo simplemente para justificar la destrucción de la sociedad. Pero hay su contraparte en la derecha también. Líderes
que no abrazan el discurso socialista, pero que también quieren el poder a perpetuidad y tampoco respetan las instituciones y las violentan. Yo quiero poner ejemplos del lado de la izquierda. Lula da Silva en Brasil fue electo presidente, se religió presidente, respetó las reglas democráticas siempre. Por cierto, trabajó de la mano del empresariado y de los productores brasileños, no expropió a nadie, no tuvo un discurso contra la empresa privada, todo lo contrario. Brasil creció durante su mandato y muchos brasileños lograron salir de la pobreza por un crecimiento económico sostenido que hubo durante su mandato. Perdió las elecciones, entregó. Después, por cierto, fue sometido a juicio por corrupción y se sometió a la justicia de manera voluntaria. Él podría haber agarrado un avión, haber ido para Venezuela, para Cuba, para alguna parte a pedir asilo, y enfrentó su juicio y enfrentó la cárcel. Es decir, un líder político que ha jugado con las reglas democráticas. Lo mismo podemos decir de Bachelet o de Ricardo Lagos en Chile, presidentes que fueron presidentes su periodo, no trataron de cambiar la constitución para hacerse reelegir, terminó su periodo, se convocaron elecciones, perdieron y entregaron el poder respetando las instituciones democráticas. Podemos decir lo mismo de Pepe Mujica. Pepe Mujica, por cierto, tiene una similitud con Petro, que es que fue comunista, fue guerrillero, estuvo vinculado a movimientos armados que pretendían derrocar la democracia. Bueno, Pepe Mujica sufrió una evolución, entendió muchísimas cosas que a lo mejor no comprendía cuando la juventud. Hay alguien que dijo una vez que joven que no era comunista no tenía corazón y joven que llegaba adulto y seguía siendo comunista no tenía cerebro. De alguna manera, toda esa generación de Pepe Mujica venían alumbrados por la Revolución Cubana y tenían un ideal de construir una sociedad de justicia que los hizo acompañar cosas absolutamente absurdas. Yo soy partidario de que las cosas se tienen que conquistar en paz, en democracia, con diálogo, con tolerancia. Yo aborrezco la violencia y sobre todo la violencia política la aborrezco porque es un mecanismo que lo que hace es destruir a los países y destruir las sociedades. Yo creo que es una gran equivocación la lucha armada y en eso creo que Pepe Mujica y Petro y Teodoro Pecoff y Pompeyo Márquez y todos esos líderes que en algún momento pensaron que la vía era la lucha armada, creo que estaban profundamente equivocados. Pero lo cierto es que Pepe Mujica después fue presidente de Uruguay, respetó todas las reglas democráticas, llegó al gobierno y salió en su periodo, no intentó reelegirse bajo ninguna manera y salió en su mismo Volkswagen, por cierto, con el que entró, dando un ejemplo de tolerancia, de diálogo, de disposición de entendimiento con todos los sectores y además una humildad y una austeridad que para mí son un ejemplo para el liderazgo político del mundo. Esos son líderes de izquierda que han tenido un compromiso democrático. Cuando esos líderes llegan al poder, el país no pasa nada. Básicamente pueden ser gobiernos buenos o gobiernos malos. Siempre que hay un respeto por la democracia, pues si el gobierno es malo, sale como han salido, o si el gobierno es bueno, en todo caso podrán tener un sucesor que acompañe su proyecto político. Pero, repito, lo que amenaza la democracia no es un líder que asume banderas de izquierda o derecha. Lo que amenaza la democracia son los líderes que sienten que están predestinados y que están por encima de la ley, del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas y pretenden perpetuarse en el poder. Yo creo que Colombia, con los candidatos que eligió en esta primera vuelta, la democracia colombiana está bajo amenaza, amenaza seria. Con Petro, ahí yo tengo mis reservas. Yo esta elección en Colombia siempre he visto a Petro como el enemigo a vencer. Yo hubiera querido que Colombia hubiera podido tener otro candidato. ¿Por qué? Petro viene de haber sido un guerrillero del M-19. El M-19 fue un movimiento que se legalizó hace mucho tiempo, incurrió en diálogos de paz mucho antes de la FARC, y la verdad es que se incorporaron a la vida civil, participaron en la constituyente que hizo la nueva constitución en Colombia, participaron con mucha fuerza electoral, y la verdad es que han tenido un comportamiento democrático, en el caso de Petro también. Pero digo, a mí no me gusta gente que en algún momento sintió que la violencia era el camino para llegar al poder. A mí no me gustó nunca Chávez, ni todos los que lo acompañaron, porque gente que tomó las armas de la República para decir nosotros vamos a hacernos el gobierno porque nos da la gana, porque tenemos las armas del ejército, que son del pueblo venezolano, no son para que nadie tome el poder por la fuerza. Y por eso, de alguna manera, he tenido mis reservas siempre con Petro. Yo no lo condeno a perpetuidad. Hay líderes como Nelson Mandela, que intentó
acabar con el régimen del apartheid con un movimiento terrorista y ponían bombas y asesinaban gente. Al final, Nelson Mandela, con los 27 años de cárcel y mucha reflexión, terminó convertido en un gran estadista que entendió que la vía no era la violencia y que logró construir una transición que parecía imposible en Sudáfrica, donde blancos y negros pudieran convivir. El ejemplo de Mandela creo que es el ejemplo de la transformación de un líder político equivocado que logró dar un salto cualitativo impresionante y convertirse en un modelo paradigmático de un liderazgo político positivo, constructivo, que busca la paz y el diálogo. Rodolfo Hernández es un hombre que tiene poca experiencia política, pero la poca experiencia que tiene y la poca exhibición que ha tenido en los medios ha demostrado claramente ser un líder político de esos populistas que desconocen las instituciones, que hacen las cosas a los trancazos, muy parecido al estilo de gobierno que ha imperado en Venezuela en estos años, de desconocimiento de las instituciones y de las normas. El lenguaje de Rodolfo Hernández es un lenguaje soez, dice groserías a todos sus adversarios, si no es capaz de llevar un diálogo civilizado, en cualquier discusión acusa de hijos de puta, de sinvergüenzas, de zánganos, a cualquiera que discute con él. Y el presidente de la República debe empezar por dar un ejemplo en las formas, en el trato, en el respeto hacia la gente. Y el respeto arranca por el lenguaje. ¡No es así! ¿Cuándo ¿Qué dijo? Ustedes son tan falsos. Lo que le estamos pidiendo es que por favor no acabe con los árboles. La señora me llamaron que iban a tumbar. Pero es que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área no, los técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, señor, no sea grosero, no sea grosero, señor, no sea grosero porque nosotros no le vamos a permitir. No sea grosero, no sea grosero porque no, señor, no, señor, no, señor, no sea grosero. El primer video es el alcalde discutiendo con un concejal en el despacho del alcalde. Una persona que se conduce de esa manera, ¿cómo se le puede dar la responsabilidad de ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la Hacienda Pública? ¿Cómo se puede poner el poder de la presidencia de Colombia en manos de una persona que se conduce de esta forma? El segundo video es el señor como alcalde yendo a talar unos árboles, a cortar unos árboles en una plaza. Y le llega la autoridad ambiental nacional y le dice al alcalde que no puede talar esos árboles sin que haya un experto que dé que sea capaz de emitir un pronunciamiento sobre lo que él va a hacer. Y él dice, yo soy la autoridad ambiental. Él no es la autoridad ambiental. Y termina además con un montón de improperios al funcionario que está cumpliendo con su trabajo. Es la actitud de esos líderes políticos que se sienten que están por encima de las instituciones, del Estado de Derecho, de las normas, de los procedimientos. Es decir, es el desconocimiento de que las cosas requieren un procedimiento, que se tienen que hacer bien. Colombia tiene un gran dilema, problema serio en esta segunda vuelta electoral. Esta segunda vuelta, por cierto, este surgimiento de la figura de Rodolfo Hernández cambió completamente el panorama en la segunda vuelta. Esta era una elección que iba a ganar Petro. Si a la segunda vuelta hubieran ido Petro y Fico Gutiérrez, esta elección la ganaba Petro. Porque Fico Gutiérrez representaba el continuismo, repito, el sostenimiento del establecimiento político colombiano. Y claramente, y el resultado electoral demuestra que la inmensa mayoría de los colombianos no quiere saber nada de su liderazgo político tradicional. Por eso votan por Petro y por eso Petro venía ganando las elecciones y por eso irrumpe este candidato sin ninguna plataforma política, sin partido, sin nadie que lo respalde, surge de esa manera y termina montándose casi en 30%. Es decir, la sociedad colombiana está harta de su liderazgo político. Ahora, si la segunda vuelta eran Petro y Fico Gutiérrez representaba el continuismo y Petro representaba el cambio. Bueno, esa elección en la segunda vuelta iba a quedar igual. Los electores que votaron por Rodolfo apuestan es al cambio. Es decir, es un voto contestatario, es un voto de protesta frente al establecimiento político. Esos votos de Rodolfo probablemente hubieran migrado muchísimos hacia Petro,
porque están votando en contra del sistema de partidos que ha imperado en Colombia en los últimos años. Ahora, este hecho no esperado de que Rodolfo termina llegando segundo y el candidato de Uribe y de Pastrana y del Partido Conservador y Liberal termina saliendo del juego, pone a los dos candidatos como dos candidatos que están a favor del cambio. El uribismo y los sectores que apoyaron a Federico Gutiérrez nunca van a votar por Petro y es muy posible que Rodolfo Hernández sí pueda sumar a todos los que están contra Petro, cosa que no lo hubiera podido hacer nunca Federico Gutiérrez porque el rechazo al establecimiento político es muy grande. Vamos a una elección donde nada está cantado. Petro logra sacar 8,5 millones de votos. Rodolfo Hernández saca 5,9 millones. Petro pudiera incrementar un poquito la votación recogiendo algunos votos de Federico Gutiérrez o de Fajardo, que frente a la figura de Rodolfo, con el lenguaje que tiene y la forma de conducirse, digan, bueno, que se inclinen por Petro. Eso va a ser una votación muy pequeña. La mayoría de los votos de Fajardo y de Fico Gutiérrez se inclinarían hacia Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández tendría que sacar por lo menos la mitad de los votos que sacaron los demás candidatos para poder competir con un Petro que arranca con una ventaja de casi 3 millones de votos. Petro está desarrollando una estrategia para disipar los temores que hay frente a él y la posibilidad de que él convierta a Colombia en Venezuela. Y no lo está haciendo mal en el discurso. Su planteamiento de cambio en el modelo económico, de pasar del rentismo petrolero a una economía diversificada, es realmente interesante. Venezuela exportaba 4 millones de barriles y hoy está en menos de 1 millón. Pues entre otras cosas porque dejó de producir ese petróleo, es buena parte de su crisis económica. ¿Qué lo hace pensar a usted que en la Colombia que usted propone no pasaría lo mismo que le está pasando hoy a Venezuela si dejamos de buscar petróleo? Venezuela no produce nada fuera de petróleo. Es el caso extremo de lo que le puede pasar a Colombia si seguimos insistiendo en depender del petróleo. Así es simple. El petróleo produce una enfermedad holandesa. ¿Eso qué significa? Significa que el volumen de exportación inmenso, 32,000, 40,000 millones de dólares, se convierte en importación. Y nosotros estamos importando cosas que podríamos hacer en Colombia. Por ejemplo, el maíz. Por ejemplo, están a punto de la leche. Por ejemplo, muchos productos alimenticios, la soya. Por ejemplo, las camisas, los pantalones, los zapatos. Esas cosas se podrían hacer en Colombia y está matando entonces los puestos de trabajo. ¿Cómo se sale de la pobreza en Colombia? Trabajando. Pero a la gente hay que darle las condiciones para trabajar. Una de esas condiciones es proteger de importaciones de cosas que podríamos hacer en Colombia. Simplemente proteger las confecciones es 1 millón de puestos de trabajo. Simplemente producir las 6 millones de toneladas de maíz que importamos nos produciría 250,000 puestos de trabajo y 1 millón de personas beneficiadas en el Caribe colombiano. Esa es la política de empleo y de superación de pobreza. La pobreza no se supera si no se produce. Y nosotros tenemos una enorme dificultad de producir porque hemos matado ramas agrarias enteras, hemos matado ramas industriales enteras. ¿Y por qué? Porque estamos importándolas. Sí. Y las estamos importando porque usamos el dinero del petróleo para ello. Mire, Petro está entrando en un tema medular para Colombia y para Venezuela. ¿Qué es lo que está diciendo Petro? Venezuela ha sido víctima de lo que él llama, y lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. ¿En qué consiste la enfermedad holandesa? Un país que es productor de petróleo. Cuando suban los precios del petróleo le entran un montón de divisas al país. Ese montón de divisas aprecian la moneda y traen como consecuencia que haya muchos dólares para importar. Las importaciones pasan a ser muy baratas. Y cuando las importaciones pasan a ser muy baratas, se destruye la industria nacional. En estos años, en los años de bonanza petrolera de Chávez, una persona que producía zapatos, se le hacía mucho mejor negocio pedir plata en Cadivi, comprar zapatos afuera y venderlos que seguir produciendo. Cierran la fábrica. Todos recordamos a Chávez diciendo vamos a importar 500,000 cabezas de ganado de Brasil y 300,000 pollos de no sé dónde. Todo eso Chávez lo anunciaba con unos gritos de gente que decía así es que se gobierna, pero todo eso era en detrimento de la producción nacional. Todo eso lo que estaba era destruyendo la industria. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Petro con ese discurso marca distancia del modelo económico de Chávez y Maduro
y propone un modelo distinto para Colombia y plantea además un tema interesante. El planteamiento fundamental es preparar a Colombia para que en 15 años, 20 años, cuando el petróleo deje de tener la importancia que tiene y deje de ser la fuente primaria de producción de energía, Colombia esté produciendo otra cosa que no sea petróleo, porque hoy Colombia, cada vez más como Venezuela, lo único que está produciendo es petróleo. Ese planteamiento es fundamental hacerlo en Venezuela. Nosotros tenemos, es decir, todo el liderazgo político venezolano, gobierno y oposición, son rentistas. Están pensando en la recuperación de la industria petrolera para financiar la economía venezolana cuando tenemos que ir a producir otras cosas, a diversificar la economía, porque tenemos que prepararnos para los próximos años. Petro dice ahí, en 15 años vamos a dejar de producir petróleo y ¿qué va a producir Colombia? Bueno, ese es un planteamiento que tenemos que hacernos en Venezuela. Y lo hace con habilidad para separarse y para diferenciarse del gobierno de Maduro Chávez. Plantea Petro diversificar la economía en dos áreas, en el área agrícola y pecuaria y en el turismo, pero además habla permanentemente de ponerle a prioridad el acento del gobierno en inversión en educación, ciencia, cultura, tecnología para transformar, para multiplicar la capacidad de innovación colombiana. Todo ese planteamiento es un planteamiento radicalmente distinto al planteamiento que ha imperado en el gobierno venezolano con Chávez y con Maduro. Y de esa forma él va generando distancia con ese gobierno. A los colombianos les toca enfrentar una elección donde se están disputando la presidencia de la República un populista sin programa y un exguerrillero que está haciendo un planteamiento programático interesante. Un exguerrillero haciendo un planteamiento político interesante, pero me recuerda mucho a Chávez en el 98 cuando decía que él no iba a expropiar a nadie, que la empresa privada era muy importante y un montón de ofrecimientos que al final terminó haciendo todo lo contrario. Si Colombia se está debatiendo entre dos personas que van a asumir la responsabilidad de presidentes de la República, que a mí en lo particular me generan temor. Me generan temor porque tengo aprecio por ese país que es hermano nuestro. Y recuerdo siempre una frase que dijo Rafael Caldera en su primer gobierno, la primera visita que hizo a Colombia, cuando llegó al aeropuerto y lo atendieron los medios, y dijo una frase muy hermosa, dijo: vengo de Caracas a Bogotá sin salir de la patria de Bolívar. Colombia es un país hermano, Colombia es un país con el que compartimos todo. Repito, somos una nación dividida en dos repúblicas, pero en realidad somos un mismo pueblo y me preocupa la suerte de Colombia. Nosotros allá en Colombia se preguntaban mucho qué había pasado en Venezuela, que éramos un país tan próspero, una democracia ejemplar, y cómo era que nosotros habíamos permitido caer en una situación como la que estábamos, y lamentablemente ese país también está hoy en un riesgo tremendo, del que yo espero que la divina providencia se apiade y que hagan las cosas bien y que puedan defender la democracia y no les pase nunca lo que hemos tenido que vivir nosotros. Si te parece que este episodio vale la pena, por favor compártelo, dale like, hazme algún comentario y sígueme en mi canal de YouTube.